tenemos similares, que es lo que la parte más importante, más frecuente que es la hepatitis. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que son las hepatitis agudas. Entonces, cuando hablamos de hepatitis agudas, básicamente de los virus que producen hepatitis, son 4 los que van a producir hepatitis aguda, ¿no? La A, la B, la C y la E. Esos son los 4 virus que producen la hepatitis aguda. Y los que producen la hepatitis ya crónica son el C, el D y el C, ¿no? Básicamente. En lo que es la hepatitis A, ¿no? El virus de la hepatitis A generalmente causa una infección aguda, es algo más frecuente. En general es una enfermedad autolimitada, ¿no? La hepatitis A, realmente acá mucha gente de hepatitis A cuando han sido jovencitos, ¿no? Es una enfermedad que se autolimita solo, no hay ningún tratamiento específico para dar. A diferencia sí, de lo que es la hepatitis B o C, la hepatitis A no causa una enfermedad crónica, ¿no? Las recaídas sí pueden ser posibles, pero no siempre van a ser permanentes. Lo que va a causar es una inflamación hepática, ¿no? Va a dañar lo que es el parénquima hepático, mediado por el sistema inmunitario. Puede ocasionar síntomas, la verdad, muy inespecíficos, gastrointestinales, ¿no? Como fatiga, náuseas, dolor abdominal e ictericia, ¿no? La ictericia es el síntoma más característico de la hepatitis A. Y la propagación es vía fecal-oral, por eso es muy frecuente tener hepatitis A, porque la transmisión es fecal-oral. Entonces es altamente contagioso, se transmite de persona a persona, o por contaminación de agua o alimentos, y también es impulsado por condiciones de ese ambiente. Entonces estas son las principales características de la hepatitis A cuando va a causar infección aguda. Este es el virus de hepatitis A, tiene una superficie hiposaérica de 27 a 28 nanómetros, tienen la ausencia de esa fosa que se le conoce como canon, típica de otros coronavirus, pertenece a lo que es la familia Picornaviridae, género hepatovirus, es un virus ARN como tal, esférico revuelto, hay genotipos 1, 2 y 3, el genotipo 1 es el más frecuente en general. Estas son las diferentes características a las cuales sobrevive lo que es el virus de la hepatitis A. Sobrevive al calor bajo moderado, ¿no? Soporta temperaturas hasta 60 grados, ¿no? Entonces, justamente pues es que es por la contaminación del alimento puede estar ahí varias horas a una temperatura alta y sobrevive justamente el virus. Sobrevive también en entornos ácidos, ¿no? Justamente por eso es que el pH, los pH muy bajos, ¿no? Justamente el virus puede ser resistente. Y el virus sí es inactivado, ¿por qué? Por principalmente lo que es el cloro, ¿no? Lo que es la lejía, ¿no? En condiciones adecuadas, es lo que más lo va a inactivar a este virus. Esta es lo que es la curva en la cual, cuando uno tiene lo que es la infección de la hepatitis A, cómo es que se eleva lo que es la viremia, ¿no? Entonces, ahora tenemos lo que son las semanas, y fíjense, a partir de lo que es antes de la primera semana, ya vamos a encontrar una viremia, ¿no? Y en general, esa viremia se va a mantener en lo que es el primer mes desde que uno tiene lo que es la infección. Ahora, el pico de expresión viral, ¿no? Es generalmente a las 2 semanas previas a lo que es la aparición de la ictericia. Entonces, primero lo que es la viremia, ¿no? Y luego viene ya todo lo que es la fase sintomática de lo que es la enfermedad. Lo que más va a afectar la hepatitis A es para alterar lo que son las transaminasas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que es el ART, ¿no? Pero puede elevar tanto TGO o TGP, cualquiera de los dos, pero más lo que es la TGP. El IgM, fíjense acá en la imagen, ¿no? Se mantiene elevado meses, puede estar elevado hasta 6 meses incluso de que uno tenga lo que es infección aguda. Por eso es que pedir un IgM, cuando yo he tenido el cuadro hace 4 meses, realmente no es lo más recomendable, ¿no? O sea, si es que uno tiene la sospecha de hepatitis A, en el momento debería pedir lo que es el IgM, porque después me puede salir positivo y me puede mal diagnosticar una hepatitis A, tal vez, que ya pasó, y tal vez tengo ahorita otra cosa. Y el IgG ya aparece muchas semanas después. Esta es la frecuencia a nivel mundial, en el año 2015, donde se ve lo que es la frecuencia de lo que es la hepatitis A. Fíjense, en Perú la prevalencia era de 10 a 20 casos más o menos por año, y siempre, a diferencia de otros países que tienen muchos más casos, ¿no?
pero Perú siempre tenemos ahí casos prevalentes. En la forma clínica, esta enfermedad de la hepatitis A da más a niños y a los, se podría decir, jóvenes, ¿no? Adolescentes, adultos jóvenes. En los niños, generalmente el cuadro, el niño no, si es que es menor a 5 años, no tiene un cuadro característico, ¿ya? O sea, simplemente lo va a pasar y ni siquiera nadie se va a dar cuenta de que tiene hepatitis A ese niño. A diferencia sí del adolescente y el adulto. La hepatitis A es muy característico, como les digo, en adolescentes de 14, 15 años, ¿no? Y es muy frecuente. Y en ellos sí vamos a tener síntomas, ¿no? O sea, si el paciente va a tener fiebre, va a tener náusea, dolor abdominal, lo que es la ictericia y lo que es la orina oscura, la coluria, ¿no? Acá dicen, los niños no van a hacer ictericia, excepto en el 10% de los casos, pero en los adolescentes y adultos, la mayor parte van a tener ictericia. Entonces, la ictericia es el síntoma cardinal de la hepatitis aguda o el virus de hepatitis A. Y bueno, en lo que son los niños, ¿no? Hay un mejor punto porque ellos sí pueden excretar el virus 9 meses, hasta por 6 meses, y luego de lo que es el cuadro, ¿no? Y son reservorios silenciosos que justamente posteriormente pueden producir brotes. En los adolescentes y adultos hay mayor hospitalización, recuperación prolongada, que puede ser semanas o meses, y un fallo agudo hepático, si es que a mayor edad de el paciente o si presenta alguna comorbilidad. En el laboratorio, lo principal que se tiene una sospecha de hepatitis aguda, ¿no? En un paciente joven, con ictericia, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, es pedir la atención de un perfil hepático, ¿no? Las trascendencias que más vamos a ver elevadas en lo que es la hepatitis A diferencia de los hepatitis B o C. La TG o la TGP, fíjense ahí, puede superar fácilmente el valor de 1900. Si ustedes conocen el valor de TG o TGP, en general son 30 a 40, ¿no? Según el laboratorio. Pero 1900, incluso hasta de más de 9000 se puede encontrar en la hepatitis A. Entonces es muy clásico, ¿no? Que el paciente, el caso clínico clásico de hepatitis A es el paciente de 14 años que viene de ictericia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y que le pide su transaminasa y esta sale de 2000 o 3000 de TGO o TGP. Y ahí claramente, o sea, la primera causa de eventos es hepatitis A. También se tiene que pedir los anticuerpos IgM, es la única forma de uno diagnosticar lo que es la enfermedad, ¿no? A diferencia de otras infecciones, en hepatitis A mí me sirve mucho lo que es la serología IgM, ¿no? Entonces, si me sale una serología IgM, ¿no? En la fase aguda, como les digo, me confirma lo que es la enfermedad, ¿no? Pero tengan en cuenta que puede permanecer positiva de 3 a 6 meses. Entonces, no sé, si el paciente no tiene una clínica aguda de hepatitis A, no se confíen de este resultado como tal, porque puede ser que haya tenido ya años. Y el estándar de oro, entonces se confirma, según el cuadro clínico que hay hepatitis A, es el anticuerpo IgG. Y los anticuerpos IgG permanecen positivos de por vida. O sea, si ustedes quieren saber si tienen hepatitis A, pueden tomarse ustedes su perfil de serología IgG para hepatitis A y se sienten bien al ser positivo, ¿no? Entonces, esos son los principales marcadores a pedir lo que es un estudio de hepatitis A. Bueno, acá me cuesta lo que son las bilirubinas porque la mayoría de los pacientes es ictericia, las bilirubinas también van a estar elevadas. En el manejo, entonces, en hepatitis A es un manejo de soporte, ¿no? No existe una terapia antiviral específica, se va a basar en lo que es el reposo relativo, hidratación y manejo de los síntomas. Hay que evitar obviamente lo que son las hepatotoxinas, lo que es el alcohol, por ejemplo. Tener claro de que la hepatitis A no va a dar cronicidad. O sea, no solamente es una infección aguda, no hay una infección crónica por hepatitis A. Entonces, solamente hay que manejar la fase aguda. Y va a ocasionar inmunidad de poder. Hay riesgo de recaída, ¿no? Puede ocurrir sí una recaída clínica semanas o meses después, ¿no? De lo que es la recuperación que tiene el paciente, que también luego se puede resolver espontáneamente, ¿no?
que lo había tenido hace 3 semanas. Y la niña solito también pasó. Y de ahí vuelve porque sí, nuevamente volvió la ictericia. Entonces le hicimos varias pruebas de escape de otras infecciones, ¿no? De leptospirosis, chikungunya, zika, ¿no? Pensando en cosas raras. Las poliureasis, ¿no? Con las resonancias, y todo sería negativo. Pero lo único era que sí tenía un IgM positivo para hepatitis A. Entonces, lo que ha tenido anteriormente para la hepatitis A, y lo que está teniendo ahora, porque es un regreso, probablemente ha sido por una recaída de hepatitis A. Y lo que hizo la paciente fue una falla hepática pulmonar. El TP se fue prolongando, empezó a hacer espirometría hepática, y lo único que quiere en estos casos es hacer un trasplante de hígado, ¿no? Como dice ahí, trasplante de hígado. La paciente la derivamos a Minara, era una paciente joven de 16 años, y se buscó trasplante, ¿no? Y al final no se encontró trasplante y la paciente falleció, ¿no? Entonces, eso es un caso que siempre, ¿no? Porque intentamos tratar todo, todos los casos de ictericia en una paciente joven, y el único resultado era la hepatitis A. Igual le dimos tratamiento antibiótico pensando en otras cosas, ¿no? Pero no, igual el paciente le fue tórpida, y al final lo catalogamos con una falla fulminante por hepatitis A, ¿no? Con una fase bifásica, ¿no? Tuvo una hepatitis A, se recuperó, y nuevamente luego tuvo los mismos síntomas, pero ya esta vez fue a falla hepática. Entonces, hepatitis A puede sí producir muerte, sí, es raro, definitivamente, pero puede producir. La transmisión, bueno, las vías clásicas, ¿no? Es básicamente el contacto personal, ¿no? Estrecho, ya sea vía sexual o en lo que es el hogar, ¿no? El contacto humano también, los alimentos contaminados, ¿no? La manipulación de estos y el agua contaminada por los alimentos difíciles, ¿no? El único reservorio es el humano, no hay otro reservorio que se hepatitis A, y la transmisión va a ser fecal oral estricta, ¿no? Y bueno, hay otros factores de riesgo, pero ya en otras poblaciones, ¿no? Tener en cuenta que son las personas que usan drogas inyectables, poblaciones sin hogar, los pacientes que son hombres que tienen sexo con hombres, y los que viajan personas internacionales o técnicas también. En lo que es la prevención, entonces, lo primero es la interacción ambiental y saneamiento, o sea, lavar exhaustivamente las manos, ¿no? Entonces, nuevamente el lavado de manos, en cada clase que les he hecho de las bacterias, la principal medida para evitar infectarnos de las bacterias es lavarse las manos, ¿no? Básicamente con agua potable, con agua y jabón. Eso es lo principal para prevenir la mayoría de las infecciones. Manejar adecuadamente las heces, ¿no? Y protocolos estrictos para la preparación de los alimentos. Y cómo puedo limpiar justamente algunas superficies, ¿no? Justamente veíamos que el cloro, la energía lo podía matar, entonces se puede hacer una activación química de superficies usando estos productos. Luego también tenemos ya como segunda opción lo que son las vacunas inactivadas, que producen una profilaxis activa, ¿no? Esta te protege en general de 20 a 30 años, y se coloca a partir de los 12 meses de edad en general. Y lo que es la tercera etapa, se podría decir, se da una profilaxis pasiva con inmunoglobulina humana y IgG. Esto más que todo en los pacientes que han tenido ya una exposición y alto riesgo, entonces te da una inmunidad rápida, ¿no? Inmediata, si es que han tenido la exposición, ¿no? Entonces lo ideal sería que todos tuviéramos lo que es la vacuna contra la hepatitis A. Bueno, eso con lo que es hepatitis A. Hepatitis B también puede producir hepatitis aguda. En general hay más de 300 millones de personas que viven con infección, en este caso crónica, transmitida por hepatitis B. De todos los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, el único que es un virus ADN es el virus de hepatitis B. El resto son virus ARN. En la clínica de epidemiología, entonces, la vida es una enfermedad a nivel mundial, como pueden observar. En Perú siempre tenemos casitos. La vía de transmisión a nivel mundial, no a nivel mundial en general, es la perinatal. O sea, que la mamá tenga hepatitis B crónica y le transmita a lo que es el recién nacido. Puede ser por percutáneo,
uso de drogas intravenosas, o también por vía sexual, ¿no? Si es que el bebé o el niño nunca tiene hepatitis B y ahora en la adultez tiene hepatitis B, probablemente su vía de infección ha sido la vía sexual, ¿no? Por eso hoy en día, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, no solamente hablamos de VIH, también tenemos que hablar de hepatitis B y de hepatitis C. No van a pensar que la hepatitis A se transmite por vía sexual, no lo hemos hablado, no se permite por esa vía. Hay muchos pacientes que dicen hepatitis A se da por el sexo, no, hepatitis A se transmite por contaminación, pero sí la regla es que se transmite por el sexo. El virus de la hepatitis B pertenece a la familia de Cannabinoidae, es una partícula que mide 42 nanómetros, tiene su envoltura y su núcleo, ¿no? Tiene lo que es la cápside con el antígeno del core, que vamos a ver posteriormente, y acá tienes también este antígeno de superficie, ¿no? Que es el antígeno el más importante de lo que es la hepatitis B. En lo que es la clínica, ¿no? Cuando hablamos de una infección por hepatitis B, pues puede presentar una infección aguda como una infección crónica, ¿no? Ahora, se va a diferenciar si es que es adulto o es niño, ¿no? Por ejemplo, si es que es adulto, como la mayoría de acá los presentes, ¿no? Son ya están entrando a la adultez, ¿no? Y son personas que tienen inmunocompetencia, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes se contagió de VIH, o sea, tiene inmunidad sexual, y esa persona les contagia hepatitis B, probablemente en el 95% de los casos van a ser una infección aguda por hepatitis B. Que los síntomas se parecen a la hepatitis justamente A, ¿no? Fatiga, ictericia, náuseas y dolor en el pulmón de dedo. Son síntomas abdominales altos, ¿no? Eso es lo que la mayoría va a hacer, es una infección aguda, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el desenlace generalmente? El desenlace, uno se recupera solito. O sea, van a tener los síntomas, pero también el cuerpo solito va a reaccionar y batallar contra esa infección. Y solito también va a desaparecer, ¿no? Pero a diferencia, si es que la infección ha sido en el niño, porque la han transmitido de la mamá al bebé, ¿no? Ahí sí, el 90% va a ser infección crónica. Y bueno, generalmente se diagnostica muchos años después de que el bebé ha nacido, ¿no? Y el riesgo sí es más alto riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, la regla en general es que el riesgo de cronicidad es inversamente proporcional a la edad de infección. Si es que me infecto cuando soy adulto, mi riesgo de tener infección crónica es bajo. Si es que se infectan cuando son bebés o lactantes, su riesgo hacia la cronicidad es mucho más alto, ¿no? Entonces, hepatitis B puede producir hepatitis aguda, sí, es lo más frecuente, sí, y en algunos casos va a producir infección crónica. Estos son los marcadores importantes a conocer en la infección de hepatitis B. Es lo más importante, podría decir. Con esto ustedes van a poder hacer el diagnóstico de hepatitis aguda, hepatitis crónica o hepatitis B, ¿no? Entonces, primero tenemos que ver el antígeno de superficie, ¿no? Que es el marcador definitorio de infección activa, que puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces, si es que ustedes, y acá va a venir las preguntas del examen, yo siempre coloco algún marcador y pongo ahí que interpreten ustedes qué es, aguda, crónica, por inmunidad o por maturo. Entonces, el antígeno de superficie, si es que sale positivo, te puede indicar que es una infección aguda o crónica, ¿no? Esas dos campos. ¿Y cómo vamos a saber si es crónica, ¿no? Si es que el antígeno de superficie ustedes le vienen a encontrar a los 6 meses y sigue positivo, ¿no? Entonces, es la única forma de definir es que es crónica o no. Entonces, por ejemplo, si es que Mauricio, como yo ahorita un antígeno de superficie sale positivo, yo diré, Mauricio puede ser una infección aguda ahorita, no sé si es crónica. En 6 meses vienes, si es que sale negativo tu control, es porque has tenido una infección aguda y ya pasó. Pero si es que me sale positivo a los 6 meses, diré, Mauricio, ¿con quién has estado? ¿Ya? Pero ahora tienes el hepatitis crónico, ¿ya? Entonces, en el caso de Mauricio no es bien tranquilo. Entonces, eso es importante, chicos. A los 6 meses tiene que pedir un, si es que su primer examen de antígenos
superficie les sale positivo, obligatoriamente a los 6 meses deben pedir su segundo control de este antígeno. No dejen escapar ese paciente. Luego, el anti, ¿no?, es el anticuerpo contra el antígeno superficie, ¿no?, el segundo, el anti-HBs. Son anticuerpos contra el primer antígeno, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que es un marcador de protección. O sea, ya formaste anticuerpos, ¿no? ¿Por qué formaste anticuerpos? Porque ya te has expuesto a la infección, o sea, ya has tenido la infección, ¿no? Y generalmente indica que has tenido la infección o bien que te han vacunado, ¿no? O sea, esas dos formas, por vacunación o por infecciones, que uno puede estar protegido frente a este virus. Es igual como el COVID, ¿no? Como en el COVID, si te da la infección, y vas a estar protegido un tiempo más. O bien, si te colocas la vacuna, también te vas protegido, ¿no? Entonces, el anticuerpo contra el antígeno superficie es lo mismo, es protección, ¿ya? Ahora, tenemos el anticuerpo contra el core de la hepatitis B, que es básicamente, les voy a indicar si es que es una infección aguda o una infección pasada o crónica. En el anticore tenemos que pedir el IgM, porque hay anticore IgM y anticore IgG. El anticore IgM se pide para infección aguda y el anticore IgG para infección pasada o crónica. Esto de acá no va a salir positivo por la vacuna, ¿ya? Luego tenemos el antígeno E de la hepatitis B, que es un marcador de replicación. Significa que ese virus está replicándose bastante y por lo tanto, más replicación, más infectividad. Y finalmente lo que es el ADN del virus, ¿no?, se define con lo que es la carga viral, y eso se mide por la reacción en cadena de polimerasa y se mide cuánta cantidad tú tienes de virus, ¿no? Y esto a nosotros nos sirve para decidir si el paciente va o no iniciar tratamiento para la hepatitis B. Esto es muy importante, ¿no? Y creo que esto de acá, si se lo aprenden hoy día y para el examen y dura para toda la vida, es lo básico para ustedes. Entonces tenemos infección aguda por hepatitis B, inmunidad, que es cuando ustedes han tenido la infección, pero como es hepatitis B en el 95%, solito se cura, no uno. Entonces, inmunidad es cuando han tenido la infección antes. Puede haber también inmunidad por vacuna, o sea, que ustedes se hayan colocado las 3 dosis de vacuna de hepatitis B. Y la otra es infección crónica, ¿no? Entonces, fíjense los marcadores, o sea, según si me sale positivo o negativo, yo puedo identificar qué diagnóstico tiene el paciente, ¿no? Entonces, en lo que es la infección aguda, como les dije, ¿qué es lo que uno debería tener? El antígeno de superficie positivo, ¿no? Eso me indica que puede ser agudo o también crónico, ¿no? Pero, lo agudo, ¿no? IgM, ¿no? Si es que tiene un IgM anticore positivo con un antígeno de superficie también positivo, me indican a mí infección aguda, ¿no? Ese paciente está teniendo ahorita una infección aguda por hepatitis B. No debería tener el anticuerpo todavía con la superficie. Cuando veo que es por inmunidad que he tenido antes la infección o el contacto, busco lo que es el ¿no?, el anticuerpo contra la superficie, ¿no? Ahí me sale positivo. Pero si es que es una infección, tu cuerpo también debe haber generado anticuerpos contra el core, ¿ya? O sea, cuando es por infección, este core debe estar positivo. A diferencia de lo que es por vacuna, ¿no? En la vacuna solamente debería tener el anticuerpo contra la superficie positivo, ¿ya? Y en la infección crónica, fíjense cómo cambia. Tiene positivo el antígeno de superficie, pero el IgM ya le sale negativo y ese core, como es total, o IgG, le sale positivo. Entonces, lo ideal es que si ustedes se han vacunado para hepatitis B, que hoy en día es obligatorio para estudiar, es que ustedes se hagan su examen de anticuerpos contra hepatitis B. Y solamente así ustedes van a poder saber si realmente están positivos o no, porque al final la mayoría va a tener o iniciar su vida sexual y va a formar familia, ¿no? Y uno no sabe con quién va a estar, no conoce, como dice cara, vemos serologías, no sabemos, ¿no? Entonces, si ustedes no se quieren contagiar de hepatitis B, deben hacerse su examen y buscar cuánto anticuerpo contra el antígeno de superficie tiene.
Si tienen más de 10 ustedes, están protegidos. Pueden tener 10, 11, pueden tener 15, pueden tener 100, pueden tener 500, no importa, con tal que sean más de 10, están protegidos. ¿Ya? Entonces, y solamente completen un esquema de vacunación con 3 dosis, no indica que están protegidos. Por eso les digo que hay que hacerse el examen. Hay pacientes que me dicen, se corroboran, efectivamente se han colocado las 3 dosis, le hacemos el anticuerpo porque ha tenido exposición, ¿no?, de contacto con jeringa, y sus anticuerpos salen bajitos, ¿no? Salen 1, salen 2, ¿no? Entonces hay que repetir una segunda vacunación y si no, hay que seguir repitiendo un tercer esquema de vacunación, ¿no? No se confíen solamente, ya me vacuné, doctora, tengo mis 3 dosis, no me voy a vacunar de hepatitis B, es falso. Tienen que, si es que no tienen su resultado de anticuerpos, o sea, la mayoría de 10, ahí sí creer, sí, efectivamente, por más que estés con alguien que tenga hepatitis B, tú no te vas a contagiar de hepatitis B. La prevención, entonces, lo que es la hepatitis B es vacunación universal en general, en todos los lactantes está indicado lo que es el nacimiento, ¿no? Protege más del 90% mediante generación de los anticuerpos. Lo que es la prevención perinatal, ¿no? Si es que la mamá tiene un anticuerpo antígeno positivo, deberá recibir globululinas y la primera vez que lo vacuna en las primeras 2 horas de vida de nacer. Y la profilaxis antiviral materna, es gestante, ¿no?, que tiene una carga viral más de 200.000, deberá recibir tenofovir en el tercer trimestre de embarazo, ¿no?, para evitar lo que es el contagio de la mamá. Acá no se puesto como tal manejo, ¿no? Porque es similar a lo que es la hepatitis A, el manejo asintomático, ¿no?, manejo de soporte. En la fase aguda no hay algo más que hacer, a diferencia de la etapa crónica en la cual sí ya hay un tratamiento. Entonces, hepatitis A, tratamiento asintomático, soporte; hepatitis B, tratamiento asintomático de soporte. En hepatitis C también puede producir hepatitis aguda. La hepatitis B era el único que era un virus ARN, ADN. El resto son virus ARN, ¿no? Pertenece a la misma familia, la debilidad, género de bacivirus. Es la principal causa mundial de enfermedad hepática crónica, conductor primario de lo que es la cirrosis hepática y precursor directo del carcinoma hepatocelular. Entonces, como ya vamos avanzando de virus, como que cada vez va dando más miedo el virus que conocemos, ¿no? Acá ya el virus C es más conocido por ocasionar hepatitis crónica, más que la aguda, y producir más cáncer. Tiene igual una forma esferoidea, un diámetro de 65 nanómetros, es un virus ARN. Tiene las proteínas, ¿no?, en lo que es su estructura. Algunas proteínas son estructurales y algunas son no estructurales, porque se llaman NS, no estructural. Y como que las más importantes son las no estructurales porque se encargan de lo que es la replicación de lo que es el ARN. A nivel epidemiológico, en general hay 56.8 millones de personas con viremia, con virus de hepatitis C, más o menos es un 0.7% de la población. Hay diferentes genotipos a nivel mundial y hoy en día también hay lo que es el reto de la vacuna para justamente disminuir la exposición de este virus. La transmisión, básicamente, la más frecuente es por exposición percutánea a sangre contaminada. En países desarrollados, los principales los usuarios de drogas intravenosas y las personas que tienen hombres que tienen sexo con hombres, ¿no?, particularmente en infectados con VIH. En países en vías de desarrollo son prácticas clínicas inseguras, en el hospital, tal vez, equipos de inyección reutilizados o falta de control de infecciones hospitalarias, ¿no? Es muy frecuente que los internos se pinchan cuando saquen alas, ¿no? Entonces ese es un factor justamente para el cual uno se puede infectar. Y también acá no lo coloqué, pero está lo que es la vía sexual, ¿no? Por el sexo también ustedes se pueden contagiar de hepatitis C. Entonces, por vía sexual, hepatitis B y hepatitis C se pueden contagiar. En lo que es el
Para el tamizaje, ¿no? Para el tamizaje en todo debemos pedir anticuerpos contra hepatitis C, ¿no? El anti-HCV. Eso les va a detectar tal vez si es que hay una infección previa, ¿no? Pero es una prueba de tamizaje. ¿Qué pasa si es que me sale este primer examen anticuerpo contra la hepatitis C positivo? Yo tengo que sí o sí al paciente indicarle que hay una probabilidad de infección por hepatitis C. No puedo decir que usted tiene hepatitis C, ¿ya? Porque el anticuerpo es una prueba de tamizaje. A diferencia de lo que es la hepatitis B, que sí me hacían diagnósticos con los anticuerpos, con los antígenos, en la hepatitis C no te hace diagnóstico el anticuerpo. Lo que sí ya te confirma el diagnóstico es la carga viral, la detección de lo que es el ARN por carga viral. Entonces, tengan mucho cuidado porque ustedes pueden tener un resultado de anti-HCV positivo y de frente le dicen que usted tiene hepatitis C, no de frente. Entonces, que a uno le diga tener hepatitis C, o sea, hoy en día el acceso a Google, y uno busca, ¿no? Hepatitis C, carcinoma, cáncer, entonces al paciente lo van a poner en un periodo de estrés máximo. Lo que tienen que hacer es solicitar una confirmación con carga viral. La carga viral es lo único que a ustedes les va a diagnosticar hepatitis C, ¿no? La primera prueba solamente es de tamizaje. Y bueno, si es que ya tienen confirmado lo que es el diagnóstico, ya hay que hacerle más pruebas a este paciente para ver qué tratamiento va a recibir. Igualmente acá no les he puesto tratamiento porque la hepatitis aguda por hepatitis C es más rara y el manejo es igual sintomático, nada más. Y lo que es la hepatitis E. La hepatitis D no les he puesto la hepatitis D porque como tal no produce una hepatitis aguda de la hepatitis D. La hepatitis E, entonces, la E, pertenece a la familia Epidemidae, género de virus. Es una partícula liposaérica que mide más o menos 27-34 nanómetros, es un ARN y es 4 fenotipos principales. A nivel epidemiológico, causa 20 millones de infecciones anuales estimadas a nivel global. Esta, a diferencia de las otras, sí mata más. Se ha reportado más o menos 44.000 muertes anuales, que representa el 3% de la mortalidad por hepatitis viral. Y la exposición global menciona que más o menos un tercio de la población mundial es positiva contra el antígeno G, o sea, contra el anticuerpo IgG para hepatitis C. Es decir, de acá un tercio ha tenido infección por hepatitis C, ¿no? ¿Y cómo es? Estos son los genotipos. Hay 4 genotipos y se van a dividir si es que la transmisión es fecal o oral. También se puede transmitir por vía alimentaria. Lo que es el genotipo 1 y 2 se transmite por vía fecal oral, puede ser de persona a persona, y van a producir infección aguda como tal. En cambio, el genotipo 3 y 4 está relacionado a lo que son los animales, ¿no? Lo que es la carne de los cerdos, los jabalíes, y esto de acá puede producir en algunos casos infección crónica también. ¿Bien? La transmisión. Entonces acá nos hace recordar un poco a lo que es la hepatitis A, porque la transmisión es fecal oral, al igual que la hepatitis A. El humano, ¿no? También puede excretar el virus en las heces, ¿no? Desde días antes del inicio de los síntomas hasta 3 a 4 semanas después. Hay contaminación de suministros de agua potable y aguas residuales también, y es una causa muy importante de brotes. Ese es lo que es el ciclo fecal oral en países en desarrollo, ¿no? Como nosotros, ¿no? O sea, Perú, acá la principal causa por la cual se infecta de hepatitis C es por ciclo fecal oral. Por eso digo, siempre la hacen manos. Cada vez que a mí a veces no me gusta dar mucho las manos porque no se quedan tocadas por esas manos. Pero contar que se lave está muy bien, están ahí, ya el virus se va a eliminar. Lo otro es el ciclo zoonótico y alternativo, ¿no? Que más que todo se ya en países desarrollados, como Estados Unidos, en las cuales más que todo es por vía alimentaria, con el consumo de carne cruda, todo cocinada, ¿no? Puede ser transfusiones también, ¿no? Y algunos mencionan incluso de terapia.
Entonces, esas son las dos vías de infección por virus de la hepatitis E. En lo que es la clínica, entonces, en general, la hepatitis E es como que el primo hermano de la hepatitis A, de verdad. Si tienen un jovencito de 18 años con ictericia, dolor, náuseas, vómitos, y que está 3 días así, puede ser que sea hepatitis A o hepatitis E. No hay ninguna forma de diferenciarlo. Lo único que hay que pedir es examen, ¿no? Y confirmar. Si es que es un IgM-A, será hepatitis A. Si es que es un IgM-E, será una hepatitis E. Es la única forma de diferenciar. Entonces, en lo que es la clínica, tenemos diferentes fases. Primero, la fase de incubación y excreción, ¿no? El periodo de incubación, fíjense, puede estar desde 15 a 70 días, ¿no? Y clínicamente aparente desde los 28 a 40 días. El virus, el ARN del virus puede estar presente en la sangre y en las heces antes de haber iniciado los exámenes. Luego viene lo que es el pródromo y lo que es la fase ictérica. El pródromo de 1 a 7 días con fiebre, anorexia, náuseas, dolor abdominal, erupción cutánea y artralgia. Y la ictericia, que puede estar acompañada de polurias, pálidas también, prurito y organomegalia. Y en este caso, los marcadores clínicos, ¿no?, que vamos a acompañar son justamente el aumento elevado de las transaminasas, TGO, TGP. Y vamos a encontrar un patrón por esta cita. Y en lo que es la fase de respuesta inmunológica y resolución, ya se pasan las 5 semanas en general, en las cuales van a aparecer los anticuerpos IgM con el virus de hepatitis E, que van a estar positivos mucho tiempo también. Y ya luego se va a desarrollar lo que es el antígeno. Acá también en el hepatitis C les produce ese pico alto de las transaminasas, de 1000 a 2000. ¿Ya? A diferencia de hepatitis B y C, si es que hay una hepatitis aguda, las transaminasas se elevan poquito, 200, 300, a lo mucho 500. Esa es la diferencia también entre hepatitis aguda por el AIL o por el B y C. En el AIL, las transaminasas clásicamente superan los 2000 en el A y el E. Pero en el B y el C, las transaminasas rara vez superan los 500. Entonces es una forma también de orientar, ¿no? ¿Cuáles son los patrones? Ya les estoy dando ya más o menos casos clínicos que voy a poner en la lista. En lo que son allá, en lo que es esa infección aguda de lo que es la hepatitis E, esta sí se va a acompañar de otras manifestaciones extrahepáticas, ¿no? En la A, en la B y la C no hemos visto todavía, en la etapa aguda no hemos visto nada de extrahepático, pero en lo que es la hepatitis E sí, ahí sí se puede asociar al nivel neurológico con el Guillain-Barré, puede haber una parálisis de B, puede haber una encefalitis, ¿no? A nivel renal, una glomerulonefritis membranosa o membrana proliferativa, o nefropatía por IgA, y a nivel hematológico, trombocitopenia severa, anemia hemolítica y aplasia pura de glóbulos rojos. Entonces, el paciente está en todas esas semanas, ¿no?, de lo que es la infección aguda, y posteriormente ya va a ser las complicaciones en la fase aguda o pasada justamente esa fase aguda. Entonces, eso es lo característico de lo que es la hepatitis E, que es más mortal justamente por todas las complicaciones que tiene a nivel de otros órganos, ¿no? Entonces es importante reconocerlo. Situaciones especiales a conocer de la infección de hepatitis E, por ejemplo, en lo que es en el embarazo, ¿no?, si hay un riesgo crítico de lo que es una insuficiencia hepática fulminante. Generalmente es producida por los tipos 1 y 2, la mortalidad puede ser del 20 al 25% de mortalidad en el tercer trimestre, ¿no? A nivel fetal, altas de abortos, mortalidad, muerte neonatal, y las cargas virales embarazadas infectadas con el tipo 1 son significativamente más altas que las de mujeres no embarazadas. Y de los inmunocomprometidos y trasplantados, por el tipo 3, y estos van a desarrollar más hepatitis E crónica, ¿no? Solamente en este grupo, ¿no? En la mayor parte de los casos la hepatitis E es un cuadro agudo. Entonces, en general, cuando hablo de una hepatitis aguda, ¿no?, yo debo pensar en 4 tipos, debo pensar en 4 tipos de virus hepáticos, ¿no? El A, el B, el C y el E. Esos 4.
cuando hablo de hepatitis aguda. Y ahí lo podemos clasificar si es que está en una área endémica o no endémica, ¿no? Si es que es una área endémica y el paciente es inmunocompetente, lo que yo debo tomar es pruebas serológicas, ¿no? Pruebas serológicas ya me refiero, por ejemplo, para hepatitis A, deben tomarle el IgM para hepatitis A. Si es que es el B, le tomarán lo que es el antígeno superficie para hepatitis B y el IgM para hepatitis B. Si es que es la C, le van a tomar su anticuerpo contra el virus de hepatitis C. Anticuerpo, ajá. Si es que es el E, le van a pedir anticuerpos IgM contra el virus de hepatitis C, ¿no? Entonces, todo se resume en pedir serologías, ¿no? Es lo que yo debo pedir si es que tengo alguna sospecha de hepatitis aguda. Bueno, la sensibilidad va a ir hasta 72 o 98%, y si es que me sale positivo, me confirma lo que es una infección aguda, y si es que me sale IgG, es una exclusión pasada, o ya que están dando lo que es una fase de convalecencia. Si es que ya hablamos de áreas endémicas, en las cuales hay muy poquitos casitos, ¿no? El paciente está inmunocomprometido, lo ideal ahí es hacer una prueba molecular, ¿no? De PCR. En general, algunos pacientes inmunocomprometidos no siempre van a desarrollar anticuerpos IgM y IgG. Por eso es que hay que pedir básicamente pruebas moleculares, ¿no? Entonces, en inmunocomprometidos o en áreas no endémicas, el PCR es el examen estándar. En lo que es el manejo, ¿no? En lo que es la infección aguda estándar, ¿no? Lo primero es el manejo conservador, ¿no? O sea, en todas estas hepatitis que hemos hablado es conservador. La acción es pedir soporte, eso se va a resolver espontáneamente, clásicamente en 6 semanas, y lo que sí debo seguir son las transaminasas, ¿no? Que las transaminasas me vayan disminuyendo. Ya en los implantados, ¿no? O pacientes crónicos ya es otra primera de tratamiento que lo vamos a ver después. Y en casos refractarios o severos también es una terapia antiviral que lo vamos a ver también. Lo que es la prevención, entonces, más que todo hablamos de lo que es evitar lo que es esta contaminación de los alimentos, ¿no? Básicamente, cocer bien los alimentos también, ¿no? Y lo que es la vacunación es lo más importante. Y esto es un cuadro diferencial entre hepatitis A y B, porque es lo que más ustedes van a, lo que más se asemeja, ¿no? Desde la familia, ¿no? Vienen de diferentes familias, ¿no? Todos los virus vienen de diferentes familias, no es ninguno. Si bien es cierto, pertenecen a la misma en general clase de virus, pero todos son de diferentes familias. La incidencia, ¿no? Es más por el virus de hepatitis E, y la presentación clínica en ambas es autolimitada en la mayor parte de los casos. En la A, la hepatitis fulminante es rara, pero puede pasar por el caso que les he comentado, y puede haber colestasis en lo que es el 5% de los casos. A diferencia de lo que es la E, que sí genera más muerte, ¿no? ¿Por qué genera más muerte? Porque justamente ocasiona más hepatitis fulminante, en un 20-25% de los casos, y también en el tercer trimestre del embarazo. Y lesión colestásica en el 60%. Tasa de mortalidad si comparamos 0.2 en hepatitis A versus 1% en el hepatitis C. Y en el tratamiento también se diferencian porque en la A es un pedido de soporte, pero en la E es un soporte, pero en casos severos o crónicos se usa tirolina o interferona. En lo que es la hepatitis crónica, hablamos principalmente de lo que es la hepatitis B crónica, hepatitis C crónica, la hepatitis D crónica y la autoinmunitaria. Esas son las principales causas de hepatitis crónica. Ahora, los marcadores en lo que es hepatitis B ya lo hemos visto. El tratamiento también lo vamos a cada uno a desglosar. Y bueno, la hepatitis D va de la mano con la B. Es un dato que no lo he puesto en el tema como tal, pero cuando el D, ustedes no pueden tener infección por el virus de hepatitis D si es que no han tenido primero el B primero. ¿Ya? Es como que no puede existir el D sin el B. ¿Ya? Entonces, uno solamente puede hablar de hepatitis D cuando el paciente ya se ha confirmado con hepatitis B crónica. Y bueno, la autoinmunitaria, bueno, se piden marcadores como ANA,
la antesimá, y se usa la hipolipoproteinemia, y se usan ya corticoides, citioprina también. En lo que es la hepatitis B crónica, entonces, va a producir inflamación en necrosis hepática persistente por más de 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a los 6 meses justamente está persistente? El antígeno de superficie por hepatitis B. Entonces, la etiología, en este caso, hablamos de hepatitis B como tal, pero podría ser también por otras causas, ¿no?, que hemos mencionado. Y para ver la progresión tenemos que ver lo que es el nivel de fibrosis y daño estructural. Tenemos diferentes fases en lo que es la hepatitis B crónica, que puede ser con antígeno E positivo o con antígeno E negativo, ¿no? Entonces recuerden que la replicación viral y lo que es la infectividad está asociada cuando hay el antígeno E, ¿no?, justamente. Entonces, en estos casos, la carga, si usted le tiene carga viral al paciente, esta va a tener una carga muy alta, ¿no?, porque se está multiplicándose bastante. Y en esta fase justamente hay alta infectividad, ¿no? Y en la fase no replicativa la carga viral es mucho menor y suprimida, es carga muy bajita, ¿no?, y es baja con macrosidades. O también se le conoce como portador inactivo. Entonces, sirve a un paciente con hepatitis B crónica pedir lo que es el antígeno E para saber cuánto está contagiando este paciente o no. En lo que es la clínica, en la hepatitis B crónica tenemos tanto manifestaciones hepáticas como extrahepáticas. En las hepáticas, generalmente es un comienzo insidioso. Muchas veces el paciente no sabe o desconoce que ha tenido una hepatitis aguda anteriormente, ¿no? Y ya son síntomas crónicos de fatiga, una ictericia intermitente y anorexia, ¿no? Síntomas, la verdad, que son muy inespecíficos, ¿no? Fatiga, anorexia. Y bueno, la ictericia es lo que más llama la atención, ¿no? Puede causar cirrosis terminal, ¿no?, con todo el cuadro de citis, varices, hepáticas, hepatopatía. Y en lo que es el laboratorio, clásicamente el TGO va a estar más elevado que la TGP, que se invierte en cirrosis. A nivel de las articulaciones va a producir artralgias y artritis, ¿no?, porque se depositan complejos inmunitarios como tal. Puede producir glomerulonefritis y a nivel de piel y vasos, vasculitis leucocitoclástica es algo muy característico, y la poliarteritis nudosa. En lo que son las secuelas, entonces, de la infección crónica con la hepatitis B, pueden ser cirrosis y también carcinoma, ¿no? La cirrosis, la tasa de descompensación clínica es del 2 al 5% anual, y en lo que es el carcinoma hepatocelular, como tal, el riesgo, ¿no?, es del 20 al 40%, ¿no?, en pacientes que tienen esta enfermedad y que no han sido tratados, ¿no? Entonces, la hepatitis B crónica puede producir cáncer, pero es de un 20 al 40%. No, el riesgo no es tan alto. Entonces, el objetivo central en la hepatitis B crónica es la supresión total de la replicación viral, ¿no?, justamente para prevenir que vaya cirrosis, para prevenir que vaya cáncer. Lo que se quiere es, a corto plazo, suprimir el ADN a niveles indetectables, que el paciente tenga un antígeno E negativo, ¿no?, y que las enzimas estén normales. A largo plazo, mi objetivo es hacer que el paciente no llegue a fibrosis, prevenir el cáncer, ¿no?, y disminuir lo que es la necesidad de trasplante hepático. ¿Cuándo iniciar tratamiento antiviral? Esa también es otra pregunta que a veces es muy difícil de explicar a los pacientes. Todavía están haciendo muchos estudios todavía con este tema. Es algo que no está del todo muy fijo, claro, todavía. ¿Cuándo tratar? O sea, no toda hepatitis B crónica hoy en día se trata. ¿Ya? Ustedes pueden tener hepatitis B crónica, pero no significa que se tienen que tratar. Y es lo que los pacientes dicen: doctora, pero tengo hepatitis B crónica, pero no hay tratamiento. Le digo: es que he sacado tu score, que lo otro, y no podemos iniciar tratamiento. ¿Pero qué? Voy a progresar al cáncer, voy a morir. Y yo les digo: pero es que las recomendaciones hoy en día están hechas así, o sea, pero faltan más estudios todavía sobre esto. Pero tenemos que plantearnos dos escenarios.
Si es que el paciente tiene cirrosis o no tiene cirrosis. Si es que tiene cirrosis el paciente, o sea, que le ha hecho ya su elastografía, ¿no? Con ecografía y marcadores de cirrosis, ¿no? Y todo me sale que tiene cirrosis, yo debo tratar a ese paciente. Tratar a todos los pacientes si es que la carga viral es detectada, ¿no? Acá no me importa cuánto tenga de transaminasas y si es que tiene el antígeno E positivo o no, ¿no? Si es que detectan carga viral para la hepatitis B, deben tratar al paciente que tenga cirrosis. El detalle está si es que el paciente no tiene cirrosis, ¿no? Acá, si es que no es cirrosis, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un varón de 40 años que le han hecho un chequeo y salió antígeno superficie positivo, lo citan a los 6 meses, sigue saliendo positivo, le hacen sus pruebas, ¿no? Y acá tienen que mandarle su carga viral y su transaminasa, ¿no? Entonces, tengo dos escenarios. Si es que me sale el antígeno E positivo, ¿no? Si es que tengo el antígeno E positivo, debo tratar siempre y cuando la carga viral sea mayor a 20.000 unidades internacionales. Y lo que es la LT sea mayor o igual a 2 veces el valor del límite superior normal, ¿no? Entonces, ese es el valor. Es que el paciente, ¿no? Lo que muchas veces tenemos es que tiene un antígeno E positivo, pero su carga viral está en 2.000 o está en 1.000 y sus transaminasas están pues en 30, 40, o sea, no duplican. Esos pacientes yo no los trato, porque no llego al objetivo, a lo que dicen los lineamientos. El otro escenario es cuando tiene un antígeno E negativo. E negativo te indica tratar si tu carga es mayor o igual a 2.000. Y que tengas también tus transaminasas alteradas, ¿no? Por encima de 2 veces. Entonces, fíjense que mucho importa lo que es la carga viral que esté elevada, según si es que es positivo o negativo el antígeno E. Entonces, la mayor parte de los pacientes tienen cargas bajitas, ¿no? De 500, de 200. Entonces, no cumple con el criterio. Y por lo tanto, no está indicado tratar. Entonces, ahorita todavía los lineamientos de hepatitis B todavía te indican eso, o sea, todavía no te indican tratar, ¿no? Tienen que cumplir estrictamente esos criterios. Ahora, ¿qué se ha visto también, ¿no? Los que más tratan la hepatitis B, ¿no? Se ha visto que, si bien es cierto, tiene todo negativo, o sea, tiene hepatitis B crónica, pero tiene todo negativo, o sea, carga viral baja, transaminasas normales, ¿no? O sea, no es tributario de tratamiento, pero lo sigues al paciente y en los años hace cirrosis o hace cáncer. Entonces, esa es la duda, o sea, todavía en infectología, en lo que es hepatitis B, todavía la indicación no es tratar a todos todavía, pero sí, o sea, por más que el paciente no tenga criterios para tratar, hay algunos que igualmente van a ir a esto. Entonces, todavía falta bastante estudio de esa hepatitis B, pero las recomendaciones actuales solamente es tratar en esos escenarios, ¿no? No a todos los pacientes con hepatitis B está recomendado tratar. Y bueno, deben hacer el seguimiento cada año al paciente, ¿no? No van a dejar con hepatitis B crónica y hasta que le dé la cirrosis lo van a citar, ¿no? En el tratamiento, entonces, antiguamente se usaban el beta-CAP, interferón, lemivudina, adefovir, telibudina, pero tenían baja potencia y toxicidad, hoy en día ya no se utiliza como tal. Hoy en día el tratamiento actual, de primera línea, es el interferón pegilado, el entecavir y el tenofovir. El tenofovir tiene 2 presentaciones, dependiendo de detectar, que son por el componente adicional que tiene el tenofovir. Entonces, cada uno tiene una indicación de tratamiento, pero ambos, todos la verdad son muy buenos tratamientos que hoy se pueden utilizar. Estas son las vías de administración. El interferón vigilado es una inyección subcutánea. Fíjense la seroconversión, o sea, si tiene un antígeno E positivo, te lo convierte en negativo más o menos en 30% al año. Y el entecavir y tenofovir son las presentaciones en vía oral, ¿no? En vía oral, cualquiera de los
el tratamiento ya es de por vida, ¿no? Indefinido. O sea, si el paciente ya cumple criterios para tratamiento, una vez que lo inicias, ya prácticamente de por vida vas a tener que tomar el tratamiento. No hay un tiempo de tratamiento para hepatitis B crónica como tal. Entonces, los agentes orales, ¿no?, como el Flicavir o el tenofovir, son los que más nos utilizamos nosotros porque tienen una nueva toxicidad aguda y potencia masiva, pero sí es que probablemente lo vamos a tener que usar indefinidamente. Estas son opciones de tratamiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene coinfección VIH, hepatitis B, hay que la nicotina, ¿no?, hay que tener cuidado por la alta resistencia que puede haber en ambos virus, pero lo ideal no es el tratamiento con mínimo 2 fármacos, que puede ser tenofovir más ampicilina, ¿no? Y con eso ya en VIH con hepatitis B es lo ideal. En cirrosis descompensada, ¿no?, por ejemplo, el uso de interferón está estrictamente contraindicado, y en este caso preferimos tenofovir o entecavir, ¿no? Pueden revertir la descomposición y evitar lo que es el trasplante. Y en el embarazo, el fármaco preferido es el tenofovir, básicamente en el último trimestre, ¿no?, para evitar la transmisión perinatal. Y en la hepatitis C crónica es un poquito más agresiva que la hepatitis B crónica. Si que alguien me pregunta, doctora, ¿cuál es mejor, el B o el C? ¿Cuál es más bonito? El B es más bonito. ¿Por qué? Porque si se contagian con el B, van a ser infección aguda, lo más probable, y en un poco porcentaje, ¿no?, del 20-40% van a progresar una hepatitis crónica. A diferencia de lo que es la hepatitis C crónica, que más o menos el 75% va a ir a cronicidad, si es que se contagian con el C. Entonces, el que es más crónico es el C, ¿no? El B es más agudo todavía. Entonces, la progresión de la exposición a la enfermedad hepática terminal ocurre en el lapso de décadas, ¿no?, y a menudo el paciente no tiene síntomas en fases iniciales. Por ejemplo, acá de 100 personas expuestas, recién a los 6 meses después de que haga lo que es el periodo de infección aguda, que generalmente es asintomática, ¿no?, y solamente un 15-30% presenta síntomas. Pero hepatitis C puede producir hepatitis aguda. Y ya más o menos, y se va a resolver espontáneamente, ¿no?, en el 25% de los casos. O sea, se contagian por su hepatitis C, ¿no?, y 25% se va a resolver solito, y 75% van a ir en la etapa crónica, ¿no? O sea, es mucho más que la hepatitis B. Y de esa etapa crónica, ¿no?, pueden estar estables, ¿no?, sin cirrosis muchos años, toda su vida tal vez, pero muchos pacientes van a ir a lo que es cirrosis a los 20 años, ¿no?, y un 20% desarrolla fibrosis severa. Y de esta cirrosis, algunos irán a lo que es el cáncer hepático, con un riesgo del 2 a 4% anual de hepatocarcinoma, y otros ya irán a lo que es la enfermedad hepática terminal. Entonces, la hepatitis C es más común que vaya a la infección crónica, más que se resuelva espontáneamente, ¿no?, a diferencia de la hepatitis B. La hepatitis C también puede producir manifestaciones extrahepáticas. Puede producir a nivel renal o vascular la crioglobulinemia muy esencial y glomerulonefritis membranoproliferativa. A nivel hematológico puede producir linfoma no Hodgkin, hay que sospechar que el paciente tiene hepatitis C, que esa es la causa. A nivel metabólico puede producir resistencia a la insulina, diabetes, ¿no? Los estados diabéticos también deben tener serologías para la hepatitis C. En lo que es el tratamiento, entonces, antes había lo que es la era del interferón, la verdad que el interferón se usaba para todas las infecciones virales crónicas. Ya hoy en día se usan los antivirales de acción directa. Estos se administran en vía oral, la duración es en general 12 semanas, dependiendo del producto que usen, puede ser de 8 o 12 semanas. La tolerabilidad es muy buena, la verdad. O sea, el paciente generalmente lo toma muy bien para los pacientes que tratamos. La eficacia, eso sí, si bien es cierto, la hepatitis C
se va a ir más a la cronicidad, ¿no? Y va a producir más cáncer. Pero lo bueno también es que la eficacia, cuando uno tiene hepatitis C y lo trata, es del 95%. Siempre vuelvo a la hepatitis C. O sea, tiene la hepatitis C crónica, les damos el tratamiento de 12 semanas y de ahí, listo, carga viral negativa para hepatitis C y van a estar tranquilos y felices toda su vida. A diferencia de la hepatitis B crónica, que responde menos, ¿no? O sea, y van a tener que retomar durante toda la vida, ¿no? O sea, ambos tienen sus puntos buenos y malos. Pero lo que pasa es que no se contagian, ¿no? Así que protección. Y respuesta viral sostenida. La respuesta viral sostenida es cuando acaba lo que es el tratamiento. O sea, el paciente tiene. Es una pregunta, por ejemplo, ¿cómo hacemos la confirmación de hepatitis C? Bien. Carga viral. Con carga viral hacemos la confirmación de hepatitis C. Cuando habla de respuesta viral sostenida, significa que a las 12 semanas de tratamiento le pido esta carga viral y ya está negativa. Entonces, eso significa respuesta viral sostenida, ¿no? Esto de acá. Respuesta viral sostenida y 12 es de 12 semanas post tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que justamente, ¿no? Si es que alcanzan esta respuesta viral sostenida, significa que justamente equivale a que se han curado del virus de hepatitis C. Entonces, el virus de hepatitis C se puede curar, ¿no? Es muy alto la probabilidad que se cure. Puede haber caída así, pero la verdad que es muy grande. Estos son los diferentes antivirales de acción directa y donde actúa cada tipo de fármaco. Mencionábamos que en la hepatitis, el virus de hepatitis C tiene diferentes proteínas, ¿no? Las no estructurales, por ejemplo, y los medicamentos actúan a diferente nivel y se denominan, por ejemplo, los efectos a nivel de la proteasa viral terminan en Previr, Glicaprevir, por ejemplo. Los que actúan a nivel de la fosfoproteína, la no estructural 5A, terminan en Asbir, y de acá del Patacía que utilizamos, y los que actúan a nivel de la fosfoterasa, la no estructural 5B, terminan en Budir, y lo que usamos es Sofosbuvir. Entonces, eso es donde actúa cada tipo de antiviral. Y esos son los medicamentos antivirales para la hepatitis C, ¿no? Vienen en una sola pasillita, la verdad. Y de este de acá, el que es más accesible, que nosotros siempre nos hacen en MINSA, es el Sofosbuvir y el Patacil, ¿ya? Te cubre diferentes genotipos, del 1 al 6, ¿no? Y es muy seguro este medicamento. Y el otro es igualito prácticamente, ¿no? O sea, te cubre los mismos genotipos y también es seguro de falla renal. Entonces, el tratamiento con Sofosbuvir del Patacil es una pastillita diaria, no hay que dar la ribavirina como en otros casos. Son 12 semanas de tratamiento, ¿no? Y acá es para cualquiera, o sea, basta con que el paciente tenga carga viral positiva para hepatitis C, le dan su medicamento, chicos. No hay acá que pedirle otra cosa más, ¿no? A diferencia de hepatitis B. Acá tienen carga viral para hepatitis C positivo, de frente. Señor, le vamos a indicar 12 semanas de tratamiento. Y la eficacia alcanza un 99%, ¿no? Y si algo que tener en cuenta es que interacciona con lo que es la amiodarona y puede producir taquicardia grave. Y el otro es el Glicaprevir Vipestacil. Este acá lo utilizamos mucho, ¿no? No es en la normativa nacional, no, el Perú no lo compra como tal para tratamiento, pero sí es preferido en pacientes con insuficiencia renal grave, con hemodiálisis. Ya es el ideal para utilizar a los pacientes. Pero de ahí es igualito que el Sofosbuvir. Y bueno, a tener en consideración en algunas poblaciones, por ejemplo, en cirrosis compensada, ¿no? Ahí sí utilizar lo que son los que tienen Previr, está prohibido, ¿no? Porque pueden ocasionar hepatotoxicidad severa. Y si es que el paciente tiene cirrosis compensada, el tratamiento de elección es el Sofosbuvir
Venpatasvir, justamente lo que más nosotros tenemos en Perú. Poblaciones especiales de coinfección VIH, hepatitis C. Esos pacientes pueden complicarse más, o sea, más de ir a lo que es la vía de cáncer, ¿no? De cirrosis hepática. ¿Qué más? Acá el tratamiento es básicamente lo mismo que los anteriores. En lo que es el embarazo, la regavida ya no se utiliza como tal el tratamiento de hepatitis C, pero antes se utilizaba, está 100% contraindicado hoy en día. El sofosbuvir, ¿no? Es categoría B, por lo tanto, si la gestante tiene una hepatitis C, no debo iniciar ningún tratamiento en la gestación para hepatitis C, debo esperar que nace el bebé y recién iniciar el tratamiento para hepatitis C. A diferencia de la hepatitis B en la gestante, que la gestante tiene hepatitis B y debe iniciar tenofovir en el tercer trimestre. Es una diferencia entre el B y el C. La B se debe tratar en las gestantes, la C no, tiene que esperar a que el bebé nazca. Entonces, ¿cómo es el tratamiento en general de la hepatitis C? No hay realmente características complejas, ¿no? Solo debo ver que el paciente en general no tenga todo eso, que no haya fracasado previamente el tratamiento, que no hay un diagnóstico de cirrosis, o si es que existe, debe ser una cirrosis compensada, debe tener negativa de antígenos superficial para hepatitis B, no debe estar embarazada y no hay historia de carcinoma hepatocelular ni trasplante de hígado total. Y bueno, si es que el paciente cumple los criterios, le doy cualquier terapia, de verdad, y la primera se indica 12 semanas y la segunda solamente 8 semanas, y post tratamiento debo hacer una carga de las 12 semanas para ver si es que realmente